Pues nuevamente, buenos días. Voy a hacer algunos comentarios relacionados con la obra de Freud de 1921, Psicología de las masas y análisis del yo. Quizás un aspecto importante primero es decirles que los que vivimos ahora en el mes 21 de la pandemia en México, de el año 21 del siglo XXI, somos de diferentes épocas cronológicamente hablando. Esto quiere decir que hemos vivido diferentes experiencias durante estos 100 años que tiene la publicación de Psicología de las Masas. Eso es importante, porque la visión que cada uno, cada una tenemos de qué vamos a observar en las masas y cómo vamos a leer el texto freudiano es diferente por las experiencias. Voy a hacer una síntesis de los acontecimientos. Freud nació en 1856, era la plena época victoriana, llamada así, como sabemos, por el reinado de Victoria del Imperio Británico, de Inglaterra, digamos. El Imperio Británico en ese momento controlaba un tercio de la humanidad en los 5 continentes. Tenía posesiones diversas, desde Australia, Canadá, Belice, la India, estuvo en Japón en un tiempo, en Sudáfrica y en otras partes donde tenía colonias. Una son las Malvinas. Bueno, entonces, esta situación hacía muy poderoso el imperio desde el punto de vista social y desde el punto de vista económico. Entonces, impuso una moral especial, que fue la llamada victoriana, donde lo importante era la familia. La reina Victoria, casada con un príncipe, tenía 9 hijos, o sea, ponía el ejemplo de una familia con una estructura y con una cantidad de descendientes. Las reglas de urbanidad, las situaciones de moralidad estaban establecidas de acuerdo a lo que esa familia llevaba a cabo, o se suponía que era lo que debía de ser, no solamente en Inglaterra, sino esto dio una visión general a las familias del llamado civilización occidental, que era Europa, parte de Medio Oriente, como decíamos, los diversos lugares del imperio y también las colonias en América. Estados Unidos tenía una influencia muy importante británica, aunque ya para ese tiempo era independiente. Entonces, Freud nació inmerso en esa atmósfera victoriana. La reina Victoria murió en 1901, nació
en 1837 y murió en 1901. O sea, Freud en sus 40 y tantos años estuvo inmerso en la cultura victoriana, en la moral victoriana. Desde luego que para el tiempo de Freud ya había mucho movimiento de tipo intelectual, como sucedía en Austro-Hungría y en Europa en general. Esto ya daba motivo para que una serie de personas trataran la sexualidad. Freud, como sabemos, sacó a la luz la sexualidad infantil, que trajo una cierta conmoción. Pero Havalo Elix ya había escrito varios libros sobre sexualidad y algunos habían sido muy escandalosos. O sea, había un movimiento renovador importante en la época de Freud, cuando se dio todo este movimiento psicoanalítico. Junto con la época victoriana, también aparece la revolución industrial. Desde luego que la revolución industrial viene desde el siglo XVIII, pero en el siglo XIX tuvo un gran auge y sobre todo en Inglaterra. La aparición del ferrocarril, que era movido por vapor de agua, la aparición posterior de la electricidad, un poco más adelante el telégrafo, el teléfono, se fue cambiando la mano de obra de los seres humanos y la fuerza que proporcionaban los animales por las máquinas. Esto dio un paso gigantesco y comenzó la industrialización. La industrialización no fue solamente en las ciudades, ahí floreció de algunas formas, pero en el campo también apareció la industrialización y eso hizo que la mano de obra del campesino ya fuera obsoleta. Entonces, ese cambio hizo que los campesinos tuvieran que abandonar el campo e irse a la ciudad a buscar empleos. O sea, ese es un cambio muy grande donde las personas ya no tienen en qué trabajar, ya no pueden ganarse la vida. Y como sabemos, no puede, la sobrevivencia es una de las pulsiones primigenias específicamente. La otra es la sexualidad. Bueno, en ese caso tuvieron que emigrar y en las ciudades entrar a todo ese nuevo movimiento de empleos en las fábricas. Esto trajo concentraciones de personas en forma diferente a como se sucedía en el campo. Y hubo movimientos para mejorar las condiciones. En el inicio, en las ciudades, las condiciones de trabajo y de vida para los obreros eran muy difíciles, eran mal pagados, los niños trabajaban de los 9 a los 14, 15 años y eran una fuerza de trabajo importante. Las mujeres también pudieron entrar a los empleos y ganaban mucho menos que los varones. Entonces había una desproporción y una serie de injusticias. Esto hizo los movimientos masivos. Entonces, la revolución industrial trajo un cambio positivo en relación a la producción, pero en cierta medida desarraigó a los campesinos y los colocó en una situación de trabajo extenuante y al mismo tiempo obligado por los propietarios de las industrias. Estos movimientos fueron los sindicatos y las logias, los gremios,
estas agrupaciones que posteriormente o al mismo tiempo comenzaron a estudiarlo Le Bon en Francia con psicología de las masas y McDougall en Estados Unidos con la mente de la masa. Estos dos investigadores encontraron que el individuo perdía sus características personales cuando entraba a un grupo y que podía ser un grupo que se formó espontáneamente o un grupo ya con intereses específicos. Lo que nos dicen es que al momento de entrar a los grupos, el individuo pierde esa forma singular de actuar y obtiene un sentimiento de fuerza, de irracionalidad. Lo dice Le Bon, el inconsciente surge y domina el consciente y su conducta cambia. La masa no tiene una concepción clara de la contradicción, acepta cuestiones aún absurdas. La masa es seducida por la palabra. El pensamiento y el intelecto en la masa disminuye y aumenta la afectividad. Lo que no hay negativa, sino hay lo que la masa de alguna forma transmite al sujeto individual. Entonces, sí hay cambios muy importantes en, en esta situación colectiva. Y si nosotros lo leemos con detenimiento, vamos a encontrar que son las características que Freud menciona de el principio del placer y el proceso primario. O sea, las características del inconsciente freudiano son reflejadas en la masa escritas por Le Bon, primeramente, y posteriormente por McDougall. Nomás volviendo otra vez a esto de cómo la revolución industrial hizo que gente se quedaran sin empleo. Ya veremos un poquito más adelante, o lo adelantamos, lo que está pasando en la actualidad. Hemos visto que el avance tecnológico ha dejado a un lado empleos que eran de muchísimo tiempo, tradicionales. Por ejemplo, ya no encontramos fotógrafos tomando estas fotos rápidas en las plazas, en las alamedas, en las calles del centro de las ciudades, donde se tomaba fotos de recuerdo. Esto ya no existe. Ya no hay los laboratorios que procesaban los rollos de película para hacerlos fotografía. Eso desaparecieron y desaparecieron las cámaras fotográficas. Pero todos teníamos, en mi tiempo, una cámara fotográfica para todos los momentos interesantes de la vida, para vacaciones, etcétera. Y comprábamos una mejor que la anterior, etcétera. Una que y poco a poco fueron cambiando y al final ya tuvimos cámaras para tomar video, grabaciones de videos y poco a poco esto fue desapareciendo y ya no hay cámaras fotográficas, ya no hay cámaras de video. Todos esos industrias y esos empleos desaparecieron y así ha ido sucediendo.
Anteriormente, en el CIES, les pedíamos fotografías para su credencial, fotografías para su título, para su cédula, etcétera. Ahora ya no. Ya una fotografía que se tomen con su computadora, la cámara, que tenga los píxeles suficientes, ya con eso. Y todo lo demás que estaba relacionado desapareció. Las cabinas telefónicas en las grandes ciudades, en la misma Ciudad de México, ya no se usan porque todos tenemos un teléfono celular inteligente con muchas características. Entonces, esto sucedió también en esos momentos. Entonces, hubo movimientos sociales muy fuertes que fueron estudiados, trajeron el interés, porque pensamos, ¿por qué Freud estudió la psicología de las masas? ¿Qué lo movió? Él no nos dice claramente, que, ni tampoco sus biógrafos, qué lo llevó hacia eso, pero sucedió. Y era porque en este momento acababa de pasar también la Primera Guerra Mundial, que fue el ejercicio de una gran tecnología, poner en práctica una gran tecnología eh, al servicio de la muerte y la destrucción. Comenzaron las grandes explosiones, las armas que disparaban una cantidad extraordinaria de proyectiles por segundo, comenzó también los ataques por aire, los carros blindados, toda la parte de caballería que se utilizaba anteriormente fue desapareciendo y entró todas las diferentes medios de transporte por gasolina, que ya en ese tiempo estaba funcionando transportes de diferentes posibilidades. Estos fueron cambios. Comenzó también a utilizarse los gases tóxicos, la guerra bacteriológica, los lanzallamas, o sea, que posteriormente fueron prohibidos en la guerra, que es interesante que en una conflagración y en un ataque que se hace, se prohíban algunas cuestiones. Esto no se debe hacer, pues más bien no se debe hacer la guerra. Y eso pues nunca se ha podido evitar hasta la fecha, hasta este momento. Entonces, el que se interesara Freud en la revisión de la psicología de las masas, pues tiene un sentido muy claro de todo lo que había pasado recientemente. Esto fue publicado, decimos, en 1921 y la Primera Guerra Mundial fue de 1914 a 1918, donde murieron cerca de 50 millones de personas entre civiles y militares, y una destrucción terrible. De hecho, después de la Segunda Guerra Mundial se perdieron una serie de gobiernos tradicionales que eran los imperios. El imperio austrohúngaro desapareció, el imperio alemán, el imperio otomano, el imperio de los zares en Rusia. Ahí estuvo en medio de la Primera Guerra Mundial. Los zares entraron a la Primera Guerra Mundial, vino la revolución del 17 de la revolución bolchevique y cayeron los zares. O sea, al final de la Primera Guerra ya fueron diferentes las formas de gobierno, la economía se dio al traste. En ese tiempo también, bueno, posteriormente a la guerra, pero un año antes de Psicología de las Masas, de Análisis del Yo, recuerdan ustedes, el año pasado lo celebramos, que fue una obra que marcó un cambio en la teoría psicoanalítica.
más allá del principio del placer, donde Freud habla de la compulsión a la repetición como una forma de traer ya no el placer, sino el displacer. Cómo la compulsión a la repetición era más poderosa que el principio del placer. Trajo también la idea ya formal de la pulsión de muerte, que en principio la pulsión de muerte después fue cambiando según la opinión de diferentes autores, pero Freud la puso muy específicamente al inicio como la pulsión que lleva el estado activo de la vida hacia la pasividad inorgánica, del orgánico a lo inorgánico. Eso es lo que marca Freud en la pulsión de muerte. Otro aspecto de la pulsión de muerte es que es necesario sacarla al exterior a través de la fuerza muscular y el ataque a la naturaleza, lo menciona Freud en alguno de sus escritos. Entonces, y una búsqueda de lo ominoso, una búsqueda de lo displacentero. Y vemos que estas guerras terribles y devastadoras, pues van allá, más allá del principio del placer. Era un sufrimiento no solamente de los soldados, sino de toda la sociedad. Al final de cuentas, la pregunta de siempre es, ¿qué lleva al ser humano hacia esa búsqueda del displacer? Y después se ha estudiado la compulsión a la repetición, uno de los aspectos que era muy claro y que se vio en la Primera Guerra Mundial es los recuerdos, los sueños postraumáticos, lo que después del trauma viene la repetición del trauma en pensamientos, en ideas, en sueños. Y esto menciona Freud, pues, ¿por qué el aparato psíquico mueve hacia el displacer? Está repitiendo esta situación de displacer. Bueno, pero volviendo a la psicología de las masas, estas características de la masa, donde el grupo comienza a homogenizar sus ideas, a pensar de la misma manera, a tener la necesidad de compañerismo, de una relación entre los pares y una parte importantísima de relación con el líder. Y donde el líder tiene que tomar real o fantaseada por los miembros de la masa de que quiere a todos por igual. El líder tiene que ser equitativo y darles a todos lo que merecen, quieren, igualarlos. Y esto es lo que le da cohesión a la masa. Otro aspecto interesante de la masa es que tengan un enemigo fuera del grupo, un enemigo fuera del grupo con el que se compite y se compara, y también con los que se envidia y se pelea. Eso le da fortaleza al grupo, y eso es lo que hace permanentemente nuestros políticos en todos los países. Cuando un país tiene problemas internos, busca un enemigo afuera y da cohesión a la masa. Entonces son características interesantes y son vistas desde la teoría de la libido, de la sexualidad. Nos menciona que en la masa se dan relaciones de pulsiones sexuales inhibidas en su fin, que
en otro contexto, es la sublimación. La sublimación son pulsiones sexuales que no llegan al fin sexual, sino que se desviadas en su fin hacia la parte intelectual, hacia la parte artística, hacia la parte de construir sociedad, etcétera. Entonces, es uno de los destinos de la pulsión es la sublimación. Otro es la represión, que ya se vería en otro momento. Pero aquí para la formación de la masa es necesario que haya un amor, pero un amor no sexual, digo, de origen sexual, pero coartado en su fin, y entonces aparece la amistad, la relación entre los pares, lo ponemos también la relación entre padres y hijos, la relación entre hermanos, la relación entre compañeros de grupo, etcétera, donde la sexualidad tiene que no reprimirse, sino cambiar su fin. Esto es una parte interesante. Luego vemos cómo están los grupos actuales. Bueno, vino la Segunda Guerra Mundial después de unos 18 años de movimientos sociales y de acomodos. Viene la Segunda Guerra Mundial, mucho más destructiva y mucho más, pues, con mucho más destructividad, no encuentro otra palabra, pero esto es suficiente. Vemos que murieron 70 millones de personas cuando eran mucho menos habitantes en el mundo. Muere una gran cantidad de personas inútilmente. En 4 o 5 años se mueren todas estas personas. Fueron 6 años de la Segunda Guerra Mundial. Y luego hubo situaciones muy sádicas y como una postura muy característica de la gran destructividad que fue lo que pasó en los campos de concentración, donde hubo una sistemáticamente una aniquilación de las personas, querer aniquilar a un grupo, a varios grupos, porque no solamente fueron los judíos, también los gitanos, también los discapacitados, los opositores políticos, muy sádicamente. Y luego viene la bomba atómica, las dos bombas, explosiones de las bombas atómicas en Japón, donde mueren una gran cantidad de gente en un tiempo mínimo, en horas. Hay una destrucción terrible. Entonces, y trajo un problema muy serio también económico y todo esto. Pero eso hizo movimientos, hubo tecnología mucho más avanzada que en la Primera Guerra Mundial y hizo un gran movimiento donde hubo una gran cantidad de varones que perecieron en la guerra y la inclusión forzada de la mujer en las fábricas. Los lugares que estaban ocupados por hombres y que se fueron a la guerra, lo ocuparon las mujeres. Eso fue un gran cambio en la vida sociocultural y política de la humanidad. Poco a poco, de la Segunda Guerra Mundial a la actualidad, la participación de la mujer fue cada vez más directa, cercana y más abierta. Vemos que, algo que se queda uno asombrado, cuando se da cuenta que el voto para la mujer comenzó en algunos países en 1906, en Australia, por ejemplo, en Nueva Zelanda, allá por el treinta y tantos
pues aparece en Estados Unidos, un poco antes en Gran Bretaña, en México hasta 1953 se le da la ciudadanía plena a la mujer. ¿Cómo puede ser eso? Hace 80 años, 70 años, se le da la ciudadanía plena a la mujer. Ahora viene todos estos movimientos feministas, también gracias a la tecnología. Vienen los anticonceptivos, se da toda la cuestión esta relacionada con la maternidad, en la actualidad lo que se ha conseguido de la despenalización del aborto. Esta parte de, antes lo que veíamos con la reina Victoria, una soberana, jefa de gobierno, que tenía 9 hijos, tenía un gran compromiso socioeconómico y una gran familia. Era la muestra. Las familias de ese tiempo, familias de las que yo provengo, eran familias de 15, 18 hijos, con una sola mujer, que es la interesante. Entonces, en la actualidad eso ha cambiado, gracias a la tecnología. Vienen los dispositivos intrauterinos, los anticonceptivos en general. Entonces, hay un cambio. Vienen ahora todas las protestas y la búsqueda de la igualdad, como tendría que ser. Y viene otro aspecto importante, de movimientos en los cambios, cambios en cuanto a ser públicos los diferentes géneros. Estos diferentes géneros que estaban ocultos aparecen ahora y piden que se les dé igualdad también. Y se está logrando, y eso es muy importante. Entonces, ahora, ¿cómo podemos aplicar eso en la actualidad? Vamos a encontrar que lo que nos decían aquellos estudiosos de inicios del siglo pasado, que la masa era crédula, que la masa seguía al líder, que necesitaba de un líder. Ahora vemos cómo los influencers o las influencers, estos que a través de las redes sociales tienen seguidores y llevan a sus seguidores hacia tal o cual tendencia. La publicidad, el cine, todos son líderes de opinión que nos llevan hacia diferentes lugares. Y seguimos buscando amos, dirigentes, y ahorita cada vez se habla de la socialización y la igualdad, y se buscan líderes. Todos los grupos humanos tienen líderes, y el que promete, el que toma, como decía Freud en Psicología de las Masas, aquel que reúne los ideales de todo un grupo, es el que se convierte en líder. Y los ideales de los grupos se van dando con los diferentes líderes que se encuentran en las sociedades, o estos líderes masivos, como decíamos, los actores, los grupos musicales que juntan a miles de gentes en un momento dado. Entonces, tienen características muy similares que debemos de estudiar para poder entender cómo es este movimiento que estamos ahora viviendo. Bueno, yo quería mencionarles rápidamente estos aspectos.
Ojalá que haya sido más o menos claro, quería decirles muchas cosas y a veces se agolpan las ideas, pero con esto doy por terminada mi participación en este momento del tercer encuentro de la publicación psicoanalítica y celebrando el centenario de la publicación de Psicología de las Masas y Análisis del Yo. Muchas gracias y vamos a seguir adelante con el programa.